¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tema más de nuestro curso de costos de producción. Hoy vamos a eh, hacer un ejercicio práctico muy sencillo para identificar consumos de materia prima directa e indirecta en nuestros componentes de producción. Eh, Habíamos visto anteriormente en nuestro proceso de una fábrica de vinos, eh, habíamos visto como a manera ya de introducción un poco de los consumos de materia prima directa e indirecta, el empezar a clasificar la materia prima como directa o como indirecta. Veíamos ahí esos ejemplos de la uva y el ejemplo, por ejemplo, del pallet, ¿verdad? Eso es algo que ya habíamos revisado con anterioridad y dejamos esa pregunta en el aire. Entonces, hoy vamos a tratar de resolver un ejercicio práctico para determinar cuáles de estos materiales podrían ser directos y cuáles indirectos. Les pongo la siguiente información, las siguientes imágenes como ilustración para que ustedes conozcan un poco cómo es de manera muy general el proceso de elaboración de vino. Tenemos un diagrama de flujo de proceso y tenemos una infografía de los principales procesos que lleva la elaboración del vino. Bien, esto se los pongo, vuelvo a repetir, de manera ilustrativa para tratar de entrar en contexto y vámonos a hacer nuestro ejercicio práctico. Bien, pues aquí tenemos algunos datos para realizar de forma práctica el ejercicio. Eh, Tenemos un resumen ya de las cantidades que el almacén estuvo surtiendo al departamento de producción por periodos mensuales. Tenemos el de enero y tenemos el de febrero. Aquí los tenemos. Aquí está enero y está febrero, ¿verdad? Y tenemos pues obviamente la presentación de de cómo viene el material originalmente, la cantidad que se surtió y esta operación resulta de multiplicar la cantidad por el número que viene en cada unidad, es decir, en este caso las uvas vienen en contenedores de 100 kilogramos, se entregaron 190, entonces esto es simplemente una multiplicación, 190 contenedores o cajas por los 100 kilos, entonces entregamos 19,000 kilos de uva. Y así podemos ejemplificar para cada material entregado. Tenemos su unidad y tenemos la cantidad y obviamente el total entregado. Este es el resumen, decimos, de un mes. Y aquí tenemos pues materia prima y vamos a determinar los consumos. Para eso pues vamos a necesitar los datos de producción que los tenemos acá. Y me está diciendo producción que en enero tuvo una producción de 19,000 botellas ya empacadas. Recordemos que estamos viendo un proceso de vino, de fabricación de vino, entonces hay un tiempo de añejamiento que en este caso son 12 meses
Por lo tanto, es posible, hasta este momento no lo conocemos, es posible que la capacidad de añejamiento sea muy diferente a la capacidad de producción mensual que viene marcado en este caso por las botellas que ya están empacadas. Entonces vamos a tomar por eso esta unidad de producción, las botellas que ya han sido empacadas. Y con lo siguiente, pues vamos a determinar los consumos. El departamento de producción nos está indicando su inventario en proceso al término del mismo periodo de enero. Son estas cantidades y aquí están, pues obviamente, esto fue lo que le entregó y esto es lo que producción reporta al final del periodo. Vamos a suponer que en enero comenzamos la producción con un inventario cero en materia prima en proceso. Entonces, aprovechó esta empresa para cerrar su año fiscal y en enero inició operaciones con sus inventarios en cero en el departamento de producción. Y al final de enero, pues ahí vemos resaltado en amarillo, que ya lo resalté, los componentes que le sobraron al final del periodo. Entonces vamos a determinar el consumo. Para eso decíamos, pues obviamente que necesitamos la cantidad que producimos y vamos a hacerlo por fórmula en Excel. Bien, para determinar el consumo de materia prima, vamos a restar lo que nos entregaron, que es esto de aquí, para cada concepto, menos lo que yo reporto al final de periodo como inventario en proceso. Ahí está. Entonces automáticamente me da lo que consumí. Me quedé sin inventario, me entregaron 19,000, entonces consumí 19,000 y aquí están las unidades, 19,000 kilos. Voy a bajar la fórmula, voy a copiarla y voy a tener el consumo de todos los componentes. Ahora, esta parte, voy a determinar el consumo por unidad. Únicamente vamos a dividir la cantidad que yo consumí entre la producción del periodo y eso voy a fijar la celda para poder copiar la fórmula. Ahí tenemos ya establecido el consumo de cada materia prima por unidad. La unidad que nosotros definimos, acá está, presentación botella de 750 mililitros. Esa es nuestra unidad de producción. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que en el mes de enero, por cada unidad, por cada botella de 750 mililitros, consumimos ¿qué unidades? 1 kilogramo ¿de qué? De uva. Consumimos 0.015 kilogramos de metasulfito potásico. Consumimos, estos es una unidad, pero consumimos, vamos a ver el plástico, 0.003 kilos de plástico. Este film plástico era el que veíamos que era para
empacar o emplayar la tarima ya cuando está, o el pallet ya cuando está completamente armada, y proteger la carga durante el transporte. Y ahí estamos determinando los consumos por unidad. Bueno, resalté ya los componentes de los cuales nos sobraron en inventario como producto en proceso, como materia prima en proceso, porque estos mismos se van a anexar al siguiente periodo. Yo con esta cantidad voy a iniciar el siguiente periodo. Tengo también las materias primas que entregaron en el mes de febrero el almacén hacia producción, y prácticamente la fórmula es la misma, solo que en aquellas materiales donde yo me quedé con stock o con inventario en el periodo anterior, como el anhídrido sulfuroso, pues en el consumo, aquí está la fórmula, le voy a sumar lo que tenía de inventario en el mes pasado, ¿sí? Igual para las enzimas, igual para los corchos, y de esta manera voy a estar sacando el consumo. ¿Qué es lo que yo observo? Bueno, hay una similitud porque hay muy poca variación de un periodo a otro. En enero, el resultado es que por cada botella de 750 mililitros consumí 1 kilogramo de uva, y aquí por cada botella de 750 mililitros consumí 1.000018 kilogramos. Entonces, realmente es muy poca la variación, y de esta manera podemos ir determinando cada componente. Esto es cuando pues no podemos hacer una prueba más pequeña, tenemos que hacer los cálculos de consumo cuando la producción está pues en proceso, está corriendo, cuando ya tenemos la carga de trabajo encima. Cuando son nuevos productos, nuevos proyectos, pues lo recomendable es hacer una pequeña muestra, un lote pequeño para determinar esos consumos. Tal vez no hacemos una producción de 19,000 botellas, sino pues no sé, unas 100,000 botellas, para que el costo no sea tan alto. Aquí en este ejercicio específico lo estamos haciendo de esta manera porque entendemos que es una producción continua, es una fabricación para inventario, es un make to stock, y por eso determinamos hacerlo de esta manera. Si yo observara que tengo no alguna, sino que mucha variación entre los consumos de un mes a otro, pues realmente lo que tengo que hacer es verificar, tengo que hacer varias cosas. La primera de ellas es verificar en el proceso que ya lo tenga 100% controlado, es decir, que no tenga mermas, que no tenga desperdicios, o que ya los tenga plenamente identificados, para yo determinar qué porcentaje de mermas o de desperdicios estoy teniendo yo en mis materias primas. Si es un producto nuevo, pues obviamente este dato va a fluctuar mucho, va a variar mucho, pero es importante que yo vaya tomando mis datos históricos para determinar un estándar. Se recomienda también que también en, en números o en consumos que no son tan exactos como este de aquí de las enzimas, que por ejemplo en enero salió 0.052 kilogramos y en febrero 0.036, ahí se recomienda obviamente conocer el proceso para determinar de qué depende esta variable,
si ya es una variable controlada en nuestro proceso, si es algo que no estamos controlando, y se recomienda tomar una muestra más grande o llevar el registro durante más periodos para analizarlos estadísticamente. Y estadísticamente podemos determinar, según la desviación estándar, si el dato que tenemos es confiable o si no es confiable, ¿sí? Entonces, tal vez aquí podamos llevar un control no mensual, sino semanal, estar midiendo el consumo de, en este caso, de las enzimas para determinar si hay una variación natural o es una variación eh, no natural en el proceso. Bien, y esto también nos da otra información para determinar o para tomar la decisión de cuáles materias primas las podemos clasificar como directas o indirectas. Recordemos que en la definición de materiales directos e indirectos o costos directos e indirectos, pues decíamos que los directos eran fáciles de identificar en la unidad de producto. También era viable o necesario, ya sea contable o administrativamente o económicamente, llevar su registro y control. Y esos datos los podemos obtener aquí porque podemos observar, por ejemplo, que la uva, aunque a simple vista no la podamos cuantificar en nuestra unidad de producto, por cuestión económica sí representa una cantidad considerable dentro de mis consumos de materia prima. Y hay otras que por default las conocemos como de materia prima directa, por ejemplo, la botella de vino, ¿verdad? Aquí está, que utilizo una y que también pues representa un costo considerable, ¿sí? Y hay otras que obviamente por descartar la definición, pues se clasifican como materia prima indirecta. Por ejemplo, pues el consumo de el metasulfito potásico. Vemos que hay un consumo por unidad de 0.015 kilogramos. Es una cantidad, pues que para todas las variables que vemos en la tabla, pues es una cantidad que la pudiéramos considerar esta materia prima como indirecta. Representa, o hasta este momento representa un costo de lo entregado en enero de 15,000. Y así podemos ir clasificando también de esta manera los costos directos e indirectos de materia prima. Otro ejemplo, pues el plástico con el que envolvemos el pallet, vean el consumo y obviamente el costo que representa, ¿sí? Entonces, aquí para el mes de febrero les dije que ya había calculado los costos y los consumos, ¿sí? Entonces, esto es un método muy práctico para empezar a determinar los consumos de materia prima. Lo siguiente que haríamos aquí sería ya determinar un estándar de cuánta cantidad de materia prima directa e indirecta consumimos por unidad, ¿sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro el ejercicio para continuar con nuestro tema, ¿sí? Bueno, pues espero que haya quedado claro el ejercicio. Realmente es muy sencillo. Simplemente es para tratar de ejemplificar y de clarificar el tema de los consumos y de las clasificaciones, sobre todo de materia prima directa e indirecta. Si ustedes checan en internet, pues podrán ver que algunos de los componentes que tenemos aquí son realmente imágenes tomadas de la nube. Solamente las vamos a poner como de carácter ilustrativo para nuestro ejemplo, y vamos a hacer a manera de ejercicio la clasificación de los componentes que previamente habíamos identificado como materia prima en nuestro proceso
de elaboración de vino, vamos a tratar de clasificarlos según la información que ya hemos revisado como materia prima directa o materia prima indirecta. Y con esto vamos a cerrar el tema. Bien, vamos a comenzar con las uvas. Las uvas es un componente básico de los vinos de mesa. En el ejercicio de los consumos y de los costos también pudimos observar que representa un costo considerable dentro de la materia prima, por lo tanto, pues la clasificaríamos como materia prima directa. Los corchos, a pesar de tener un impacto bajo, digámoslo de esta manera, en los costos, pero sí lo podemos identificar directamente en nuestra unidad de producto. Por lo tanto, también lo podríamos clasificar como materia prima directa. El anhídrido sulfuroso, que se utiliza generalmente en los procesos, pues es, según el ejercicio, pues se adquiría en un tanque como el que vemos ahí en la ilustración. Veíamos que realmente el consumo era muy, pero muy bajo de nuestra unidad de producto, entonces pues lo clasificaríamos como materia prima indirecta. La caja donde empaquetábamos las 20 botellas también representaba poco consumo y poco impacto económico, también la clasificaríamos como indirecta. El metasulfito potásico, que también se vende en unidades de peso y también el consumo era poco, pues sería indirecta. La botella, recordemos en nuestro ejercicio que representaba un costo alto y también es fácil de identificar en nuestra unidad de producto la botella, entonces sería materia prima directa. El pallet y el plástico que nos servía para envolver y proteger la carga, pues también era bajo el impacto económico y el consumo dentro de la unidad de producto era bajo y aparte es difícil de identificar en el producto, entonces también es una materia prima indirecta. Las etiquetas son fáciles de identificar en la unidad del producto porque es donde va la marca. El impacto económico era bajo en nuestro ejercicio y el consumo pues también era relativamente bajo, entonces ahí pues la pudiéramos clasificar como directa o indirecta. Eso en cualquiera de los dos aspectos pudiéramos clasificar en particular la etiqueta. Bien, entonces así quedaría el ejercicio. Recordarles que estos datos que hemos revisado y estas imágenes son para fines únicamente de nuestro ejemplo, para fines educativos, no se pretende pues comunicarles o tratar de descifrar la fórmula de cómo se fabrica el vino, simplemente son ejemplos muy básicos, muy educativos, que la mayoría de esta información la pueden encontrar en internet. Bien, entonces con esto cerraríamos el tema de consumos y de materia primas directas e indirectas. Posteriormente, pues vamos a ir integrando más elementos para integrar, obviamente, y totalmente el costo en nuestra unidad de producto. Bien, pues esto sería todo de momento. Espero haya quedado claro el tema y cualquier duda, no duden en contactarme. Nos vemos la próxima.